Muy buenas noches, saludo cordial, bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En este 2024 comenzamos con una nueva serie llamada Una mirada urológica más allá del diagnóstico. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca del cáncer urológico. ¿Cuántas veces hemos pensado que estas cosas no nos llegan a nosotros, pero una que otra vez sí? En este programa de hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias que traen estas enfermedades de cáncer urológico, la importancia que debemos tenerle, cuáles son sus tratamientos, sus terapias y cómo abordarlas. Pero primero quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, el profesor Ernei Andrés García Perdomo. Profesor, bienvenido a TV Salud. Mateo, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí contigo y con todos ustedes. Profesor, el placer es nuestro. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el profesor Ernei Andrés García. Él es médico y cirujano de la Universidad del Valle, también es especialista en urología de la misma Universidad del Valle y tiene también un máster, una especialidad en urooncología en la Universidad de Barcelona, en el Hospital Clínic. El día de hoy, profesor, esperamos podamos contar con toda su sabiduría en este tema que es de relevante importancia. Muchas gracias, de verdad, es compartir un poco y conversar acerca de el cáncer urológico, de tal manera que todas las personas puedan tener esos tipsitos para saber cuándo consultar y qué esperar de lo que les está sucediendo a algunos de ellos. Así es, profesor. Además, se me olvidaba que el profesor Ernei es el director de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle. Pero antes vamos a comenzar con nuestro Vox Pop. Le preguntamos a la comunidad de San Fernando, de la universidad, para ellos si creen que existe suficiente conciencia pública en el ámbito sobre los diferentes tipos de cánceres urológicos y si conocen cuáles son sus factores de riesgo. Esto fueron lo que nos contestaron en nuestro Vox Pop. En TV Salud estamos hablando de urología oncológica, por eso hoy estamos en el HV, donde le preguntaremos a las personas si creen que existe suficiente conciencia sobre los diferentes tipos de cánceres urológicos y sus factores de riesgo. Realmente no, me parece que las personas escuchan más un tipo de cáncer de mama o cáncer de cuello uterino, pero realmente sobre estos tipos de cáncer no tienen muy en cuenta y no saben cuáles serían sus factores de riesgo. Pienso que en el tema de cáncer de urología, que es el de los hombres, sí faltaría como un poco más de conocimiento. Considero que en realidad no existe una conciencia en la sociedad, menos en la población general, porque pues los cánceres urológicos son menos conocidos. Se habla mucho del cáncer de mama, del cáncer de pulmón, pero no es tan difundido y la sociedad no sabe, pues desconoce mucho los factores de riesgo y cuando uno los ve en consulta, pues ni ellos mismos saben que los síntomas que tienen ya son factores de riesgo, que los antecedentes en la familia también son factores de riesgo. La verdad creo que es muy poca la conciencia que existe sobre este tipo de cáncer, teniendo en cuenta que como usuarios de la salud a veces nosotros acudimos a ella, es cuando ya tenemos algún tipo de anomalía o situación pues, en nuestro cuerpo. Y así que pues creo que la conciencia y la divulgación sobre este tipo de cáncer es muy poca. Y estas fueron algunas de las opiniones de la comunidad universitaria del campus San Fernando acerca de lo que creían que era el cáncer urológico y si creen que hay una verdadera conciencia sobre esto. Pero profesor, hablemos con usted que es el experto acá, cuéntenos a amplios detalles qué es el cáncer urológico. Bueno, el término amplio de la urología oncológica es esa disciplina que se encarga de tratar los diferentes tumores benignos y malignos del sistema urinario en ambos sexos y la parte genital, obviamente, del hombre, pene, testículo, próstata. Es vital conocer esta área, dado que, por ejemplo, el cáncer de próstata es uno de los más frecuentes que vamos a tener los hombres al final de la vida, por no decir de que es el más frecuente.
Entonces, si nosotros reconocemos que la urología oncológica o el cáncer urológico es relevante, es pertinente para toda nuestra comunidad, en especial para los hombres, pues ahí reconocemos que tenemos que conocer de esos factores de riesgo, del diagnóstico temprano y de cómo podemos tratar cada uno de estos tumores. Profesor, hay que hablarles un poco al público, más que todo de la urología como tal. Muchos piensan que la urología se especializa solamente en el hombre, pero tú has mencionado que también tratan a la mujer. Cuéntanos entonces un poco las diferencias o cómo trata esto. Sí, la población en general recuerda urólogo o uróloga e inmediatamente se va hombre. Y resulta que no, nosotros como urólogos tratamos hombres, mujeres, niños, ancianos, edad media. Entonces podemos tratar una gran variedad de personas y de géneros en las diferentes edades. O sea, realmente sí. lo hacemos y eso es importante que la gente lo reconozca porque tenemos diferentes cosas por hacer. Claro que sí. Bueno, y ya después de esta puntualidad, profesor, usted nos estaba contando ahorita de que el cáncer de próstata es uno de los más comunes. Cuéntenos acerca pues de la incidencia de estos tipos de cánceres urológicos aquí en Colombia, más específicamente en la región, y pues decirnos cuáles son como los más recurrentes. Sí, es cierto. Digamos que si nos vamos a nivel mundial, nacional y local, la frecuencia va a ser muy similar. El primero en los hombres va a ser próstata, en incidencia, próstata, y de allí pues vienen otros tumores, pero como nos enfocamos en los urológicos, el siguiente sería el de vejiga y no muy lejos sería el de riñón. De allí para abajo siguen otros tumores que nosotros los denominamos como geniturinarios raros, que no es que pues sean tan raros, sino que obviamente en frecuencia van a estar muy por debajo, que son los tumores del ureter, del pene, los testículos, las glándulas adrenales que están por encimita del riñón. Pero en resumen, los tres más relevantes y tal vez en los que nos vamos a enfocar en esta conversación es próstata, vejiga y riñón. Listo, profesor. Precisamente hemos hablado con una de las residentes de urología, de la especialización en urología de la Universidad del Valle. Ella es María Paula Gómez y esto nos dijo acerca de estos tres cánceres, como lo dijo el profesor, el de vejiga, el de próstata y el de riñón. Esto fue lo que nos dijo en la siguiente nota. El cáncer de próstata actualmente es el cáncer más prevalente en la población colombiana y también asociado con una mortalidad muy significativa. Hay que estar atentos principalmente en poblaciones afroamericanas, en las cuales se debe iniciar una tamización más temprana, desde los 45 años. Se ha visto también que hay una asociación muy fuerte con trastornos hereditarios, sobre todo portadores de mutaciones en BRCA2, y en estos pacientes la tamización debe realizarse incluso desde los 40 años. Es también importante mencionar que en otros tipos de cánceres muy frecuentes en nuestra población, sobre todo en Valle del Cauca, se encuentra el cáncer de vejiga. En estos pacientes que son principalmente de edades avanzadas, que han tenido exposición a tóxicos para la mucosa vesical o urotelial, como son el tabaquismo, exposición a agentes químicos, personas que hayan trabajado en la minería, que hayan tenido contacto con algún tipo de tintes, deben estar mucho más atentos a cualquier signo temprano, como es presencia de hematuria o sangrado en la orina. El cáncer de riñón se ha encontrado pues también que es una de las causas frecuentes de manifestación con hematuria o alguna masa palpable en el abdomen, pero esto cuando aparece ya pues es muy tardío a veces para hacer un control adecuado de la enfermedad. Es importante mencionar que siempre ante cualquiera de estos síntomas la población debe estar muy pendiente. Y por último, ya para mencionar las cifras, actualmente en Colombia hay una prevalencia
de 164 casos de cáncer de próstata por cada 100.000 habitantes, de cáncer de vejiga 8 personas por cada 100.000 habitantes y de cáncer renal 1.9 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, y acabamos de escuchar a María Paula Gómez, residente de la especialización en urología, contándonos acerca de los tipos de cáncer urológicos más recurrentes, no solo en el país y en el mundo, sino también en la región. Profesor, pero cuéntenos ahora sí cuáles son esos síntomas de alarma que uno debe tener a la hora de, no sé, presentar uno de estos tipos de cáncer o cómo uno se entera de, bueno, debo ir al urólogo. Bueno, hay dos cosas importantes aquí. Quiero hablar de esos síntomas que son más frecuentes y tal vez uno específicamente, pero también quisiera anotar un poco de cuáles son esos factores de riesgo, esos factores que nos pueden llevar a estos tres tumores. Obviamente cada uno es por separado, pero es importante que lo reconozcamos. Entonces, el cáncer de próstata, por ejemplo, todos nosotros al final de nuestra vida vamos a tener cáncer de próstata, en mayor o en menor proporción. Pero ¿qué es lo importante? Que este tipo de tumores realmente no nos va a, como se dice vulgarmente, a matar. Sí. ¿Sí? Podemos llegar a morir de cualquier otra enfermedad, no del tumor en la próstata. Pero entonces, a medida que va incrementando, vamos a tener eso. Factor de riesgo, por ejemplo, el antecedente familiar. Sí. Que padre o una persona en primer grado de consanguinidad haya tenido cáncer urológico, pero no al final de la vida porque ese es el común, sino que sea relativamente joven, 50, 60, ya. Raza negra. La raza negra me incrementa el riesgo de tener cáncer de próstata. Y el tercer punto importante y que tiene que ver con elementos que después vamos a hablar de prevención es ese síndrome metabólico, obesidad, todo lo que me genere una inflamación crónica en nuestro organismo. Y como les digo, más adelante vamos a hablar un poquitico más de prevención y que tiene que ver con este punto. Sí. Pero por ejemplo en vejiga está el tabaquismo, fumar me va a generar cáncer de vejiga o cáncer alrededor de por donde va pasando la orina. Así que tabaquismo es uno de los factores de riesgo más relevantes. Y de ahí para allá pues tenemos algo genético, tenemos la misma radioterapia puede llegar a generar, obviamente en mucho tiempo posteriormente, pero lo puede llegar a generar cuerpos extraños dentro de la vejiga y así hay múltiples factores de riesgo, pero en vejiga yo quiero hacer mucho énfasis es en el tabaquismo. Y que si entramos más adelante en prevención, si entramos en esos programas para que paremos de fumar, tal vez podamos llegar a bajar un poco ese riesgo. En riñón pasa algo muy importante y hay algunas alteraciones genéticas que nos pueden llevar a este cáncer, pero hay una cosa muy relevante en y es que gran parte de las veces nos lo encontramos es como un hallazgo incidental. Como estamos haciendo tantas ecografías en el abdomen, en la barriga, pues por ahí nos sale una masita en el riñón. Sí. Y de ahí se despliegan una serie de estudios relevantes. Y ese es como el panorama general de por qué nosotros podemos llegar a tener tumores urológicos. Pero por el otro lado, entonces, ¿qué es como lo más relevante que se me puede llegar a presentar? Y hay una cosa que a nosotros nos alerta y es el sangrado por la orina. La hematuria es el nombre técnico para nosotros, pero sí, para el general es ese sangrado por la orina. Si yo estoy orinando y me sale la orina como de un color diferente, como más rojiza, o si veo goticas de sangre, yo ahí ya voy a comenzar a pensar, algo está pasando en todo mi sistema genitourinario, claro, ¿cierto? Entonces, del riñón me puede sangrar.
del ureter me puede sangrar, de la próstata me puede sangrar, de la vejiga me puede sangrar. Ese es como el signo de alarma más relevante que podemos hallar, ¿cierto? Ese es como el más relevante. Y ese es el que nos despliega, el que nos alerta a nosotros y a cualquiera de, venga, yo tengo que ir a estudiar esto. Porque puede ser, tengo que descartar algo malo para después ver si de pronto hay algo que no sea malo que me esté generando un sangradito por la orina. Claro, y siempre en este tipo de situaciones lo mejor es ir lo más pronto posible a nuestro médico o a nuestro especialista. Siempre hay que consultar tempranamente. Y por ejemplo, ahí hago otra cuña. Digamos, el cáncer de próstata, él no es tan frecuente que me genere sangrado. Okay. Realmente para el cáncer de próstata no hay unos signos o unos síntomas que nos digan es que la persona va a tenerlo. Pero tenemos algo que muy bien lo conocen los hombres y es que en ciertas edades, por ejemplo, entre 50 y 70 años, contando con esos factores de riesgo que les he estado comentando, deben de ir al urólogo y comenzar a tener una conversación, confiar en su urólogo o su uróloga y ver cuál es la posibilidad de que la persona tenga un tumor o queramos ir a buscarle un tumor. Eso se llama tamizaje, ¿sí? Ir a buscarlo lo más tempranamente posible. Y allí tenemos la realización de estudios complementarios como son el antígeno prostático, que es un examen de la sangre, y el tacto rectal, ese tan temido para los hombres, así es, ¿cierto? Pero son dos elementos que hay que hacer en la actualidad para poder identificar si uno puede llegar o no a tener cáncer de próstata. Claro, y esto no quiere decir que si no tengo sangrado, si no me siento mal, no deba ir al urólogo. Esto se trata de cuidarnos y que de un momento a otro podamos presentar este tipo de cosas. Es mejor entonces ir, como lo dice usted, profesor, desde los 50 años es la edad recomendable para empezar a ir al urólogo. Empezar a ir a este urólogo y es mejor cubrirnos en salud para que más adelante no tengamos estos problemas. Ahora, cuéntenos de esos desafíos que tienen ustedes como urólogos tratando este tipo de cáncer. Yo creo que uno de los desafíos más grandes es precisamente que las personas reconozcan que deben asistir al médico, ¿cierto? Si nos vamos un poco más atrás, está en que podamos prevenir el cáncer urológico. Y digamos, si me adelanto un poco, no hay algo específicamente que me ayude a prevenir. Sin embargo, hay cosas muy grandes que realmente nos permiten tener una vida saludable y podemos llegar a prevenir diferentes tumores, como por ejemplo, dormir bien, como por ejemplo, hacer deporte, comer saludable, no incrementar la ingesta de alcohol, ¿sí? No fumar. Hay tantos elementos de prevención que son generales y que me pueden ayudar a prevenir este tipo de tumores. De tal manera que, miren que aquí, sin llegar a entrar al tratamiento, ya hay dos cosas grandes que son retos para nosotros, pero que hace parte de toda la responsabilidad que tenemos en el medio. Y no es simplemente para prevenir los cánceres urológicos, sino también todos los tipos de cáncer que puedan llevar uno como ser humano. Es muy importante recalcar esto, profesor. La buena alimentación, el buen dormir, no excederse en el alcohol y lo que es evitar también el tabaquismo. Por eso también es precisamente lo que tenemos a continuación en nuestra segunda nota. Tenemos al profesor Uriel Cardona, quien es el director de la especialización en cirugía oncológica de la Universidad del Valle. Él nos va a hablar de la importancia de la formación de profesionales en esta área. Así que en nuestra segunda nota tenemos al profesor Uriel Cardona. Hola, hoy me encuentro con Uriel Cardona, él es jefe del programa de especialización en cirugía oncológica y hoy nos estará hablando sobre la importancia de la formación de profesionales en cáncer
y el trabajo multidisciplinar en estas áreas. Colombia es uno de los países que tiene una carga de cáncer importante y significativa y que afecta de una manera importante las políticas de salud pública que impactan tanto la incidencia como la mortalidad. El suroccidente de Colombia y específicamente Valle, Cauca y Nariño tienen incidencia muy alta de patología oncológica gastrointestinal, especialmente cáncer de estómago, donde tenemos incidencias incluso muy similares a las reportadas en países del sudeste asiático. También tenemos una historia muy interesante con relación al registro de la enfermedad oncológica, ya que el Valle del Cauca y específicamente el registro poblacional de cáncer de Cali durante más de 40 años fue el único registro válido sobre incidencia de cáncer y tenemos un registro que ya supera más de 2 décadas, tanto de incidencia como de mortalidad en cáncer, y hemos sido líderes en la región y hemos logrado compartir conocimientos con otras regiones tanto de Sudamérica como de otras regiones de América con relación al registro de cáncer. Esa es una de las razones por las cuales en nuestra región es muy importante tener un programa de formación en cirugía oncológica, porque gran parte de los servicios de atención oncológica se ubican en ciudades de más de 3 millones de habitantes como Bogotá, Medellín y Cali. El enfoque moderno del tratamiento de la enfermedad oncológica es multidisciplinario, es decir, en general la patología oncológica resulta en el concurso de diversas subespecialidades que pueden ser oncólogos clínicos, radiooncólogos, radiólogos y otras subespecialidades como la ginecología, la urología oncológica, porque generalmente gran parte de la patología oncológica requiere la intervención multidisciplinaria para obtener los mejores resultados con relación al tratamiento. Nuestro programa de segunda especialización en cirugía oncológica inició en julio del año 2022 y para este año tenemos la primera cohorte de graduandos como cirujanos oncólogos. Esta era una necesidad sentida pues en la región desde hace muchos años, porque solo disponíamos de 2 programas de formación en esta subespecialidad en Colombia y como lo mencioné, dadas las tasas de incidencia y de mortalidad que tenemos en el Valle del Cauca y la influencia que tiene nuestro departamento en el control de la enfermedad oncológica en el suroccidente colombiano, era primordial tener un programa de formación universitaria en cirugía oncológica. En julio esperamos graduar el primer cirujano oncólogo de la Universidad del Valle. Acabamos de escuchar al profesor Uriel Cardona hablándonos de la importancia de esta formación en cirugía oncológica y en lo que tiene que ver en el área de la oncología. Profesor, sigamos hablando un poco acerca de esto. Esta marcada ley que se tiene ahorita de que hay altos estándares o altos índices de cánceres, ¿cuál es la importancia de que haya más profesionales especializados? Sí, es bien importante este punto porque, digamos, sí, hay una ley de talento humano donde nos exigen tener una formación específica. En urología, a pesar de que hay una segunda especialidad, el urólogo o la uróloga en general tiene todas las competencias para atender el cáncer urológico. ¿Qué es importante? Pues estarse capacitando en esta área, porque pues claramente la urología es muy amplia y uno debe de irse enfocando. Pero hay un punto que incluso es más relevante que sea un urólogo o una uróloga que se dedique al cáncer urológico, y es que todos comprendamos la importancia de conocer acerca del cáncer. Porque, como muy bien Uriel lo ha acotado, no es solamente
el urólogo oncólogo o el urólogo que atiende el cáncer urológico, sino que tenemos todas las demás disciplinas alrededor, ¿sí? O no alrededor, todos trabajamos en equipo, ¿sí? Entonces tenemos enfermería, tenemos psicología, tenemos medicina general, tenemos, bueno, una gran cantidad de disciplinas alrededor. Comunicación, ¿cierto? El otro día hablábamos de cómo el comunicador también se involucra en estos temas tan relevantes. ¿Sí? Entonces, todo esto me lleva a que somos un grupo de personas que tenemos que estar involucrados, que tenemos que conocer acerca del paciente con cáncer, acerca del cáncer en general. Y tenemos que formar equipos de trabajo, tenemos que formar unidades funcionales de un área, ¿sí? De cáncer en general o de un área en específico. Digamos, en el Hospital Universitario del Valle, desde la universidad nosotros hemos conformado un equipo de trabajo en una unidad funcional de urología oncológica. Y allí participamos oncólogos, radiooncólogos, estamos en mora de que participe también enfermería y obviamente urología, y tenemos estudiantes de pre y de posgrado y tenemos investigación. Sí. Y tratamos de que todo el equipo de trabajo nos volcamos es hacia el paciente. El paciente es lo primero y hacemos que los procesos funcionen tanto desde la parte asistencial como la parte administrativa, pasando por la investigación y por la docencia. Eso es, a grosso modo, la unidad funcional de urología oncológica en el Hospital Universitario del Valle, pero que además lo deberíamos de tener en las diferentes instituciones para que al paciente le vaya bien. Claro, ¿cierto? Vemos cómo es cada vez más importante y cómo da resultados estos equipos interdisciplinarios que no ven solamente al paciente como un único sujeto que lo atiendo desde este lado, sino que lo puedo atender desde diferentes áreas y lo hacemos de una manera más completa, por eso se llama unidad funcional. Es muy interesante lo que están haciendo en el HV, pero ahora me gustaría preguntar acerca de cómo están mejorando los diagnósticos en estas áreas, más que todo en urología oncológica, y cómo los pacientes se están viendo beneficiados con los avances tecnológicos actuales. La ciencia ha avanzado mucho, de tal manera que ya no es ni tan simple ni tan difícil como antes, y ya explico un poco por qué esta dualidad del antes. Y es porque antes no teníamos toda la tecnología que tenemos en este momento. No teníamos los avances también en las ciencias ómicas que tenemos en este momento, ni en informática que tenemos en este momento. Entonces, era difícil, pero también se nos hacía relativamente más sencillo. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Entonces, tenemos tecnología que está en crecimiento exponencial. Tenemos ciencias ómicas, que es una gran cantidad de paneles genéticos, por ejemplo, y de acuerdo con ellos nos va a cambiar el hecho de utilizar un tratamiento o utilizar el otro. En tecnología, si tenemos, digamos, el advenimiento del PET scan, que es una de las herramientas que tenemos ahora, que es mucho más preciso para determinar si hay metástasis o no hay metástasis, si el tumor se ha ido para otro lugar o no. Entonces, todo eso nos ha permitido precisar aún más el diagnóstico y obviamente el tratamiento. Pero quedándonos un poquito en ese PET scan, resulta que las guías en este momento lo colocan más, lo consideran, más no es camisa de 11 varas. Sí. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque todavía nos faltan estudios relacionados con el PET scan para poder decir, es que si me sale esto, entonces sí, si no me sale, entonces no. ¿Ya? Y tenemos así una gran variedad de
de avances en informática médica, ¿sí? Tenemos avances en cómo unir historias clínicas de acuerdo con, ahí nos vamos un poco con gestión, ¿cierto? Con gestión, cómo podemos unir la historia clínica de un paciente que viene de Barranquilla acá sin necesidad de uno estar transcribiendo la historia de papel, porque en esa transcripción se nos van a perder detalles. En esa transcripción vamos a perder información que es relevante para ese paciente. Y hace parte como de los desafíos y avances que hemos tenido, de la gran cantidad de cosas que todavía nos faltan. Muchas gracias, profesor. Ahorita, algo que nos interesa a todos, si ya nos diagnosticaron de cáncer, ¿qué opciones de tratamiento hay? Fíjate que, digamos, para separar estos 3 tumores grandes, y una de las razones por las cuales un especialista quirúrgico está involucrado en el equipo de trabajo es porque gran parte de las veces el tratamiento básico, o el tratamiento base, no básico, es quirúrgico, sí, ¿cierto? En el cáncer de próstata nosotros lo dividimos muy a grandes rasgos en que está confinado a la próstata, en que está un poquito salido de la próstata o de que ya se ha ido para otros lados. En el que está en la próstata, confinado allí a la próstata, tenemos una gran variedad de tratamientos. Cirugía radical de la próstata, que puede ser abierta, laparoscópica, robótica. Tenemos radioterapia, tenemos terapia focal, crioterapia. Tenemos una cosa que se llama vigilancia activa. Cuando el tumor es, digamos, muy pequeño, o para hacerlo muy, muy simple, nosotros podemos solamente mirarlo, irlo chequeando. Y en tal caso de que cambien las cosas, pues ahí podemos ofrecerle alguna de las intervenciones activas, ¿cierto? Entonces, ves que para esa parte tenemos un gran abanico de posibilidades. Sí. Así como que para el metastásico, para el paciente que ya tiene una enfermedad avanzada, tenemos medicamentos orales, inyecciones, tenemos algún tipo de procedimientos quirúrgicos, que no es ir a quitar la próstata, pero es otro tipo de procedimientos, y tenemos la quimioterapia. En este punto nos apoyamos mucho del tratamiento, del manejo con oncología, con radiooncología también, y ahí digamos que hablé solamente de la próstata, pero en el riñón podemos llegar y no quitarlo todo, sino quitar un pedacito. Y hay tantos otros tratamientos que hay que nos quedamos cortos. Sí, pero qué bueno que ahora en estas instancias ya vemos que hay diferente abanico de soluciones, como lo has mencionado, y precisamente ahorita queremos hablar directamente con los pacientes, con los que son los realmente afectados por esto. Entonces, en nuestra última nota de la noche veremos a una serie de pacientes que tienen un testimonio por contarnos. Veamos esta nota. Yo lo que les recomiendo es que se hagan revisar a tiempo, se hagan los controles para que pues descubran la enfermedad a tiempo. Porque creo que en eso sí nos descuidamos un poco con él, porque él sí venía con unos dolores extraños y eso, y llegamos al médico cuando ya empezó a realizarse exámenes y fue muy tarde. Entonces creo que ponerle cuidado a cualquier dolor extraño, a cualquier síntoma anormal en su cuerpo e ir al médico. La recomendación es que cada año vayan al médico y pues si sienten alguna molestia, asistir al médico es lo más conveniente. Que es importante siempre hacerse esos chequeos anuales. Hay que prevenir a tiempo porque uno no sabe. Cualquier síntoma que se sienta, buscar la ayuda profesional para que no le vaya a causar eso. Muy preocupado,
aunque realmente en el momento yo no dimensioné como la gravedad de la situación, pero sí quedé algo preocupado. Pues prácticamente, pues yo me sorprendí, dije, pero ¿cómo es posible que un cáncer? Al principio sí uno se siente, como te digo, como triste, deprimido, pero uno puede ponerse así triste y deprimido porque a veces la mente juega mucho y a veces puede ser un factor que te daña a ti mismo. La misma mente te puede dañar a ti. Uno sabe que es una situación difícil, pero yo lo recibí con mucha tranquilidad, sin desesperarme. Como te dijera, yo he sido tranquilo para esas vainas. Uno tiene que tener la mente tranquila y esperar que estén las cosas. Y nuevamente tener mucha fe y pensar en Dios también, que Él lo puede en todo. Yo le dije al Señor, si esto es para muerte, pues lo recibo con agrado. Y si es para salud, también. Acabamos de escuchar a algunos de los pacientes que también han pasado por estos tratamientos y hemos visto también pues la mejoría y cómo los avances tecnológicos los han ayudado a ellos. Profesor, hemos llegado ya al final de nuestro programa, pero nos gustaría escucharlo una vez más con sus recomendaciones para saber cómo prevenir estos tipos de cánceres. Vale. Yo quisiera irme un tricito para atrás y es resaltarle también a las personas que si en este momento están teniendo un tumor urológico, un tumor genitourinario, recuerden siempre estar en el seguimiento. Sí. El seguimiento es fundamental porque hace parte de la responsabilidad que tiene el paciente en conjunto con su médico. Y de otro lado, pasando a responderte la pregunta, la prevención no es específica para el cáncer urológico, sino para todas las diferentes enfermedades crónicas que nosotros podemos llegar a tener y específicamente para todos los cánceres que podemos llegar a presentar. Y es dormir bien, es comer saludable, es no abusar del alcohol, no fumar, ¿sí? Son cosas que hacer deporte tan importante que es para todos nosotros. Y hay una gran cantidad de elementos que configuran un estilo de vida saludable. Y si nosotros hacemos esto, créanme que se disminuye la posibilidad de tener algún tipo de cáncer e incluso si lo llegamos a tener, deberíamos de contar con un estilo de vida saludable. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy aquí en TV Salud, empezando el año con un tema tan importante que hoy en día está, yo creo que marcando brecha y es necesario que empecemos a cuidarnos, empezar a cuidar de nuestra salud, empezar a cuidar de todo lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo que, como todos dicen, y si lo tratamos bien, ya más adelante vamos a estar o sanos o enfermos. Y este ha sido todo por el día de hoy. Empezamos con esta serie de una mirada urológica, y nuestro programa de oncología urológica. Más adelante vamos a hablar acerca de infecciones urológicas, así que les pido que estén muy pendientes todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados a las 6:30. Profesor, muchas gracias por venir a acompañarnos. Mateo, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por atender y espero que cada uno de estos tips les sirva para tener una vida mejor. Muchas gracias. Así es, nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una muy buena noche. Chao, chao.